Buenas noches, les saluda su amigo el doctor Julio Hernández nuevamente aquí con ustedes. Una de las ventajas que nosotros tenemos cuando estamos en la casa y así como ahorita que estamos pues en aislamiento social, mi gente de Nicaragua, mi gente de Guatemala, es que tenemos tiempo de sobra para estudiar. Y una de las cositas que más me ha llamado la atención es precisamente lo mucho que se ha hablado acerca de las estrategias de manejo de la pandemia del coronavirus en relación sobre todo a fármacos. Y que veo que hay muchísima desinformación, sobre todo del gremio médico, precisamente al no practicar medicina basada en la evidencia. Entonces, al no practicar medicina basada en la evidencia, recibimos información de muchas fuentes, muchas de las cuales inclusive en algunas ocasiones pueden brindarnos información no tan exacta. Ante lo cual decidí hacer esta pequeña charla la noche de hoy, 28 de marzo del 2020, acerca del tratamiento del COVID-19 desde una perspectiva de medicina basada en la evidencia. Vamos con ella. Entonces, según el CDC, el nuevo coronavirus del 2019, en realidad mucho es desconocido acerca de este virus. Se sabe que se disemina de persona a persona y causa enfermedad severa e inclusive puede causar la muerte. Y esto puede ser a través de pequeñas aerosoles respiratorios por toser o por estornudar. Y que inclusive esto puede estar dado por contacto personal de tipo cercano, tal como tocar a una persona o tocar algún objeto, alguna superficie o estrechar las manos. No voy a hablar mucho acerca de la enfermedad porque bastante información se ha mencionado recientemente acerca de la misma. Inclusive yo también hace unos días subí un pequeño video a algunas de mis redes sociales informando un poco de la... Este es el panorama al día de hoy de la enfermedad. En el mundo, este es el mapa de casos globales, el cual los invito a que utilicen. Es una herramienta bastante útil que fue puesta en marcha a través del Johns Hopkins Hospital. Y pues al total de hoy los casos confirmados son de 664.608. con un total de muertes de 30.846 y 140.156 recuperados. Como ustedes pueden observar aquí, la mayoría de las muertes han sido en Italia. Y el país en el mundo que hoy por hoy tiene el mayor número de casos confirmados es Estados Unidos. Como ustedes pueden ver acá, desde que empezó el brote y que se comenzaron a registrar estos casos, la enfermedad ha venido incrementándose de forma exponencial. Entonces, como vamos a hablar un poquito de medicina basada en la evidencia, particularmente yo quisiera hacer algunas salvedades. Y esta es una publicación que fue hecha en el coloquio de Edimburgo de la Fundación Cochrane. Cochrane, para los que no lo conocen, es una institución que está dedicada a realizar sobre todo revisiones sistemáticas y metaanálisis, es decir, toman un sinnúmero de estudios y la mejor evidencia posible, la mezclan y como resultado obtenemos la mayor veracidad que pueda resultar de la información científica, en este caso del mundo médico. Entonces, según este investigador, Víctor Montori, dice que los cuidados basados en evidencia no es solamente acerca de la evidencia, pero deberíamos poder responder los problemas del paciente con evidencia. Es decir, que nosotros, lo dice aquí en la triada básica de medicina basada en la evidencia, deberíamos mezclar el expertaje clínico individual, es decir, lo que cada médico sabe
lo que ha ganado en sus años de estudio, sus años de práctica profesional, los valores y expectativas de cada paciente. No todos los pacientes son los mismos, no tratamos recetas de cocinas, tratamos individuos, tratamos pacientes, cada uno es muy distinto al otro, pueden tener similitudes, mas no son iguales. Y si esto lo sumamos con la mejor evidencia externa posible, estamos hablando de medicina basada en evidencia. Entonces hay niveles de evidencia, en dependencia de los niveles de evidencia, sí es el tipo de calidad de la evidencia que vamos a escoger. Y definitivamente en la cúspide de la pirámide están todas aquellas evaluaciones críticas que corresponden a metaanálisis, revisiones sistemáticas, evaluaciones críticas de la literatura y inclusive podemos tener guías prácticas basadas en evidencia. Luego están los estudios controlados, aleatorizados o randomizados. Luego están los estudios controlados, no aleatorizados, y ahí todo lo demás. Para que veamos en dónde están los reportes de casos individuales y la opinión de expertos, está en la base de la pirámide, es decir, que no aporta precisamente el mayor nivel de evidencia. Entonces, hablando de evidencia, quiero que vean esto. Es el Chinese Clinical Trial Registry. Ese es un registro chino que se está llevando. Ellos prácticamente están tomando, es como el registro del TrialsGov de los Estados Unidos, pero ellos están llevando toda la información posible de estudios que ellos realizan, no solamente de coronavirus. Obviamente coronavirus en este momento lleva el mayor porcentaje de la información, y quiero que vean que prácticamente nosotros actualizamos esto con índices de estudios de neumonía por coronavirus hasta el día de hoy, hora de China, 6 de la mañana, tiempo de Beijing, gente. Entonces esta es una herramienta útil que les puede servir muchísimo. Pues yo busqué qué había acerca de coronavirus, qué están haciendo los chinos, y me llevé la pequeña de que él le despliega una página de Excel, un libro de Excel. Uno lo descarga a su computadora. Yo a todas las tablas les apliqué un filtro y me encontré que después de haber aplicado el filtro de coronavirus acá en el extremo derecho de su pantalla, todavía no hablo chinito, pero encontré 476 estudios que se están, de 542 registros, 476 estudios que se están llevando a cabo. Luego está el clinicaltrials.gov, que esta es una iniciativa del US National Library of Medicine, y si ustedes ven acá, hice una pequeña búsqueda para SARS-CoV-2 o bajo el criterio de 2019 Novel Coronavirus o COVID-19 o Novel Coronavirus. Y lo que yo traté de hacer fue aplicar un filtro en donde prácticamente necesitaba la cantidad de estudios que están reclutando ya, no los que están por reclutar, es decir, que ya están ingresando pacientes, y esto me permite como estrategia ver en el mapa mundi en qué lugares están llevando los estudios a cabo. La mayoría de ellos en China, una buena parte en Europa, 13 en los Estados Unidos, y de ahí el resto, pues como los pueden ver, África 1, probablemente Medio Oeste probablemente 1, América del Sur 1, Canadá 2. Entonces les invito también a que utilicen esta estrategia y les aseguro que van a encontrar muchísimo. Pero si nos vamos a motores de búsqueda de información científica, uno de ellos, o quizás el más conocido en la actualidad, es el PubMed. El PubMed básicamente nos da la posibilidad de buscar abstracts, e inclusive a veces podemos obtener los artículos científicos completos. Ahorita mucha de la información que está relacionada al coronavirus ha sido liberada y es de uso público. Entonces yo utilizar un criterio de búsqueda y bueno, puse acá COVID-19 Treatment para ver qué hay de nuevo en relación al COVID-19, y obtuve que básicamente habían coincidencias en 466 coincidencias que correspondían a tratamiento de COVID-19.
pero decidí utilizar unos filtros. Comencé a buscar estudios clínicos fase 2, fase 3, estudios clínicos controlados, metaanálisis, estudios multicéntricos, estudios randomizados controlados, revisiones sistemáticas y precisamente y traté de ver qué pasaba, y me di cuenta que solo habían 6 coincidencias que cumplieran con estos criterios. Entonces, ojo, tenemos que aprender a refinar nuestros criterios de búsqueda, porque en dependencia de cómo los refinemos, así es que vamos a ir encontrando la información. Atención de esto, básicamente cuatro revisiones sistemáticas. Entonces, la primera que está acá, y vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Por ejemplo, objetivos terapéuticos, en este caso para drogas, para el tratamiento del coronavirus. Una revisión sistemática de eficacia y seguridad de cloroquina para el tratamiento del COVID-19. Diagnósticos potenciales rápidos, vacuna y terapéutica para el novel coronavirus 2019. Y una revisión sistemática de terapia con lopinavir para el SARS coronavirus y el MERS coronavirus, una posible referencia como opción de tratamiento para la enfermedad por coronavirus. Luego traté de buscar porque mucho se ha hablado hoy de cloroquina, hidroxicloroquina, citromicina, entonces hice búsqueda del tratamiento de COVID-19 e hidroxicloroquina, y me llevé la sorpresa con estos mismos criterios de búsqueda que no hay resultados. Más en el momento en que nosotros probablemente cambiemos el criterio de búsqueda, tal vez si yo solo hubiera dejado COVID-19 e hidroxicloroquina, probablemente hubiese encontrado resultados, o solamente hidroxicloroquina, pero yo específicamente quiero buscar COVID-19, tratamiento del COVID-19 e hidroxicloroquina cumpliendo estos criterios. Entonces tenemos que aprender a seleccionar. Entonces vamos a hablar de los 4 estudios que mencioné, los 4 revisiones sistemáticas. Voy a hablar del primero. Este es un journal hindú. No, honestamente es la primera vez, dice el Indian Journal of Pharmacology, es la primera vez que lo conozco. No me metí a buscar cuál es su factor de impacto. El factor de impacto es nada más y nada menos que el poder o la veracidad que tienen las publicaciones de cualquier revista, y son hechas precisamente o basadas en el número de veces que un artículo publicado en esta revista indexada es reproducido en otros medios o tomado como referencia en otros artículos. Bueno, entonces en esta revisión sistemática lo importante es que quiero mencionar que se hizo esta revisión sistemática para identificar posibles targets terapéuticos del coronavirus, y se usaron palabras claves que están acá. No las voy a mencionar todas, y todo esto como objetivo terapéutico hasta febrero 3 de 2020, y los autores inicialmente encontraron 122. Aquí está la evaluación PRISMA. La evaluación PRISMA no es nada más que una evaluación sistemática y todo un approach que se hace, en donde prácticamente se identifican los estudios, luego se hace un screening de los mismos, se van eligiendo y luego se dejan los estudios finales que se van a incluir, es decir, prácticamente se hace un filtro. Entonces, originalmente estas personas encontraron 388 artículos con 15 adicionales, se fueron filtrando hasta que al final obtuvieron estudios incluidos en el análisis cualitativo de 122 estudios. Es decir, básicamente fueron filtrando, excluyendo todos aquellos que no cumplían con los criterios de búsqueda, con los criterios de inclusión, y luego 122. Me llamó la atención este artículo, es muy interesante, está la referencia para que lo puedan evaluar. Entonces, solo para hablar de algunos targets terapéuticos del coronavirus, ellos describen, dentro de todos los estudios que evaluaron, que existen 8 proteínas mayores que quizás son potenciales targets. Están las proteínas en puntas, que son las proteínas que dan la forma de la corona, el coronavirus, las proteínas de la envoltura,
las proteínas de membrana, la proteasa, proteínas de nucleocápside, la hemaglutinina, la esterasa y la helicasa. Y como pueden ver ustedes acá, estoy ejemplificando y señalando las proteínas triméricas en puntas, o las proteínas de la corona, como la queramos llamar, o spike proteins. Luego están acá las proteínas de la membrana, luego están las proteínas de la envoltura, las proteínas de la nucleocápside, que forman parte prácticamente del material genético del virus. Entonces es interesante lo siguiente. Quiero hablar de dos fármacos que inclusive puedo ejemplificar acá precisamente a través de este esquema. Este esquema no es nada más que el esquema del virus cuando prácticamente él penetra a través de las vías respiratorias, utiliza el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Así que estamos regresando un poquito a las clases de filosofía, de fisiología, disculpen por la hora, yo creo que ya me estoy confundiendo. Entonces se une el receptor a través del spike protein, o de la proteína esta en punta, y luego prácticamente cuando se ha dosado al receptor, vierte el material genómico y empieza toda la translación a través de estas secuencias genómicas, o RF1A y 1B. Luego se da toda una secuencia a través de estas poliproteínas y proteínas no estructurales. Hay una transcriptasa, replicasa de RNA, que es un complejo que prácticamente empieza la secuencia genética de la transcripción. Dicha transcripción luego se da acá, luego se da la traslación y se da la síntesis de proteínas estructurales. Prácticamente estas se ensamblan y las vamos a encontrar en el aparato de Golgi, ¿ya? En el aparato de Golgi, y luego pues prácticamente por exocitosis a través de nucleosomas, ¿ya? Ellas pues salen y continúan multiplicándose de tal forma que el árbol respiratorio es capaz de producir más virus y de prácticamente hacer que estos tengan potencial de contagio para otros individuos. Entonces quiero hablar de dos alternativas terapéuticas. Mucho se habla de la cloroquina, la cual eleva el pH endosomal y altera la glicosilación terminal del receptor precisamente de la enzima convertidora angiotensina. Entonces ya sabemos por dónde aparentemente es que la cloroquina puede actuar y ser efectiva en el caso de los receptores, en el caso de, la infección por coronavirus. Y luego están los anticuerpos monoclonales, de los cuales también se ha hablado mucho, los cuales pueden ser generados precisamente a partir de estas proteínas S o spike protein en ratones transgénicos, disculpen el error acá, o de las células B en seres humanos infectados. Pero esto de la cloroquina no es nuevo, y la hidroxicloroquina, de hecho estas se han utilizado en muchas condiciones, ya tenían potencial antiviral. Miren esta publicación del año 2003 del Lancet Infectious Disease. Y lo interesante es de que habla de los efectos de la cloroquina en el sistema inmunológico. Entonces habla mucho del receptor de factor de necrosis tumoral, modula el factor de necrosis tumoral, también modula el papel de los macrófagos activados, como ustedes lo pueden ver acá, y básicamente tiene potencial a nivel de diferentes sitios en las cascadas inmunológicas, de forma directa o indirecta. Por ejemplo, la cloroquina puede modular la activación de los monocitos, precisamente por el bloqueo del receptor de factor de necrosis tumoral. Por esa razón es que inclusive la hidroxicloroquina, por ejemplo, ha sido utilizada, que es un análogo de la cloroquina, ha sido utilizada en pacientes con condiciones inflamatorias como el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, ya por mencionar algunas. Luego, la segunda revisión sistemática habla precisamente de una revisión sistemática en eficacia y seguridad de cloroquina para el tratamiento del COVID-19. Entonces, esta revisión básicamente
hay puntos destacados en donde se menciona que no hay tratamientos farmacológicos disponibles hasta la fecha. La cloroquina es ampliamente utilizada, segura, barata y efectiva en estudios preclínicos. Ojo lo que estoy mencionando, preclínicos. La evidencia preclínica y las opiniones de expertos sugieren uso potencial, pero mencioné que los estudios, los ensayos clínicos, sobre todo a nivel preclínico, los experimentales en este caso, y sobre todo las opiniones de expertos, no precisamente constituyen el ápice de nuestra pirámide de evidencia clínica, en los niveles de evidencia. Al tiempo de esta publicación, habían 23 ensayos clínicos de cloroquina en esta enfermedad en China, y pues hay necesidad urgente de datos clínicos de alta calidad en diferentes áreas geográficas. Creo que esta es la conclusión más importante que podemos obtener. Luego, ¿qué dicen los expertos del CDC? Bueno, hablando de hidroxicloroquina y cloroquina, que basados en su actividad in vitro, que ya lo sabemos, en estudios preclínicos y datos anecdóticos, son recomendados como antivirales en muchos países. Se ha hablado mucho de un famoso estudio francés, ¿no? Recordemos que la cloroquina particularmente ha sido utilizada en el manejo de la malaria y bueno, y la hidroxicloroquina sobre todo en múltiples condiciones inflamatorias. Y un motivo de preocupación para los internistas y los cardiólogos es el perfil cardiotóxico. El perfil cardiotóxico está demostrado en pacientes con falla renal, con falla hepática y sobre todo con dosis altas o uso prolongado. Puede obviamente predisponer a arritmias por el problema de poder obtener un... Entonces, luego está esta publicación que fue hecha en una revista con un gran factor de impacto. Aquí Bioscience Trends, pero es de marzo del 2020, en donde aparentemente la cloroquina demostró beneficio clínico y virológico versus un grupo de comparación. No me queda muy claro en realidad cuáles fueron los criterios de selección, no describe adecuadamente cuáles son la cantidad de pacientes que fueron involucrados en el estudio, pero ellos a ciegas recomiendan el uso de este fármaco en las próximas guías de prevención, diagnóstico y tratamiento de la neumonía causada por COVID-19. Es aquí donde juega la medicina basada en evidencia. No puedo dar yo veracidad o credibilidad a un estudio en donde la información todavía es muy sesgada. ¿Ya? Entonces no podemos utilizarla como algo veraz independientemente que un grupo de expertos lo recomiende. Luego este es el estudio francés de Gautret de hidroxicloroquina, donde ellos mencionan que hidroxicloroquina sola o en combinación con acitromicina, ojo nuevamente, por butelargo, reduce la detección de SARS-CoV-2 en vías respiratorias altas comparado con un control no randomizado. ¿Cuáles son los bemoles de este estudio? Uno, que fue hecho con un control no randomizado, y dos, no fue evaluado el beneficio clínico. ¿Ok? Entonces, otra cosa que va en contra. Es decir, como estudios que están dando la pauta inicial del potencial beneficio está bien, pero no en este momento para recomendar como opción terapéutica. Luego, ¿qué dice el CDC de la hidroxicloroquina también? No hay datos disponibles de estudios randomizados controlados que especifiquen guías de uso clínico, dosis o duración del tratamiento de profilaxis o manejo de neumonía por COVID-19. Los esquemas de manejo están acá, las dosis están acá, pero son dosis anecdóticas. Y para ello inclusive podemos referirnos al clinicaltrials.gov. Entonces volvemos a lo mismo, no tenemos indicación. Luego hay un fármaco del cual se ha hablado mucho también, que es el Remdesivir. Entonces, un estudio por el NIH a doble ciego, placebo controlado, realizado en mayores de 18 años, en neumonía por COVID-19 e hipoxia se está conduciendo en este momento. Aquí está la referencia, está el enlace para que veamos qué va a pasar, pero todavía no podemos obtener ningún tipo de conclusión de este estudio.
Asimismo, hay 2 estudios fase 3 randomizados abiertos en donde se evaluaron un esquema de manejo de 5 días versus un esquema de manejo de 10 días de cuidados estándar en pacientes mayores de 18 años, evidencia radiográfica de neumonía y enfermedad moderada a severa. Aquí están también los enlaces para que podamos darle seguimiento a estos estudios y ver qué nos traen. Luego, continuando con las revisiones bibliográficas de mi búsqueda en PubMed, está otra revisión sistemática del lopinavir. El lopinavir es un antiviral que ha sido utilizado en múltiples situaciones. Se usó en el brote del MERS del 2012, se ha utilizado en pacientes con VIH-Sida, y de hecho es un inhibidor de proteasa que ha sido utilizado precisamente sobre todo en combinación con algunos otros antivirales. Como mencioné, inhibe la actividad de la proteasa, puede causar diarrea, náuseas, astenia, entre los efectos adversos más frecuentes. Y aquí están algunos de los estudios de lopinavir en pacientes con nuevo coronavirus 2019 registrados en China. Entonces aquí están las referencias. Se ha utilizado en combinación, por ejemplo, con ritonavir. Se ha utilizado con otro antiviral, darunavir. Y aquí hay muchos de ellos son multicéntricos, randomizados. Aquí hay un estudio muy interesante que fue en un hospital, nuevamente en China, que es un estudio de eficacia de cloroquina y lopinavir, ritonavir en pacientes con esta enfermedad, ¿no? Es un estudio prospectivo, abierto, multicéntrico, randomizado, controlado, muy interesante para ver qué pasa, ¿no? No están comparando contra placebo, están comparando precisamente 2 de las opciones terapéuticas, pero nuevamente todos ellos van, como dicen las personas de habla inglesa, ongoing. Luego tenemos otro por acá, otra revisión sistemática de nuestra búsqueda. Entonces este es interesante, los invito a que lo lean, porque son diagnósticos potenciales rápidos, habla de vacuna y habla de algunas modalidades terapéuticas nuevamente para esta enfermedad. No voy a hablar de diagnóstico y dentro de las modalidades terapéuticas no me voy a extender, ya mencioné algunas de ellas, pero han probado de todo, créanme, han probado levofloxacino, han probado interferones, han probado cualquier cosa, ¿verdad? Pero en este caso, en esta revisión sistemática me quiero centrar unas. Entonces aquí nuevamente este es el PRISM Appraisal. Entonces hicieron todo este proceso con palabras claves como SARS, MERS, 2019 novel coronavirus, 2019 novel coronavirus, Wuhan virus, etc. Entonces encontraron 1065 estudios originalmente, de los cuales 236 correspondían a diagnóstico, 236 a terapéutica y 593 a vacunas. Al final, después de todo el filtro, 27 estudios se fueron incluidos en esta revisión sistemática, de los cuales 16 fueron de diagnóstico, 7 de terapéutica y 4 de vacunas. Entonces estos son algunos de los estudios pues básicamente estoy nuevamente regresando acá, que da seguimiento a esto de lo que se está hablando, pero es muy poca y es muy pobre, pero eso no quiere decir de que dentro de poco no podamos obtener aparentemente una luz acá. Aparentemente la vacuna que está más próxima, se habla a estar disponible, es la que se está fabricando en Maryland, pero es muy posible que la obtengamos para comercialización en junio de este año. Entonces, mis amigos médicos, a ser responsables, a estudiar, a mantenernos leyendo, porque muy probablemente lo que yo esté hablando en este momento, en 2 semanas ya no tenga validez. Ese es el potencial de cambio y de enriquecimiento que nos brinda la medicina basada en evidencia. Si vamos a manejar pacientes, debemos ser médicos modernos que manejen pacientes haciendo
medicina basada en evidencia y que utilicen guías clínicas basadas en evidencia. Dios me los bendiga. Buenas noches.